Vamos a iniciar, la semana anterior iniciamos el capítulo 14 del libro de los Hechos y nos encontramos con que Pablo y Bernabé ahora tienen que huir y se encuentran en dos ciudades, una llamada Listra y otra llamada Derbe. La Escritura a veces nos deja claro, o siempre nos deja claro, el problema que hay para creer en el Señor. No es dado para todos. Si bien la oportunidad está para todos, no es dado para todos el creer. Y este pasaje a mí me resulta triste y muy fuerte, porque nunca en la Biblia vamos a encontrar que se oculte algo. Si hablábamos de los reyes que se pusieron al mando de Israel, no había nada que se ocultara. Si eran idólatras, o si pecaban, o si tenían problemas familiares, no había nada que fuese oculto. En la Biblia está escrito todo. Si es en los mismos apóstoles, en la Biblia está escrito todo. Y no es la excepción en este momento. Vienen los apóstoles y predican en este lugar llamado Listra, e incluso hacen un milagro, o a través de ellos fluye un milagro hecho por Dios. Y no es el primero de ellos. Tal parece que para el evangelio los cojos son buenos para hacer ver que Dios tiene poder. El Señor Jesús dice que se le acercó a uno y le dijo, ¿quieres tener sanidad? Le dijo, Señor, cada vez que viene el ángel, dice la Escritura que venía de cierto tiempo un ángel y en ese momento agitaba las aguas, y el que pudiese entrar a las aguas podría tener sanidad. Dice, cada vez que pasa esto, yo como no puedo moverme, pues llega alguien más y se lleva ese milagro, ¿no? Y el Señor Jesús le dice que se levante y que tome su lecho y que se vaya. Si nos acordamos de Pedro en el templo a las puertas de la Hermosa, nos encontramos con que un hombre que era, dice, cojo de nacimiento, pero no era aquel que va rengueando, que va con el pie y que va pisando, no, estos eran hombres que estaban tirados en el suelo, que no podían moverse por sí mismos. Y entonces Pedro viene y dice, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Y este hombre se levanta y puede caminar. Es el turno de Pablo. Pablo se encuentra con un hombre que dice la Escritura también que estaba imposibilitado de sus pies, ahí en el versículo 8 del capítulo 14. Dice este versículo 8, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. ¿Por qué los cojos? No lo sé, pero lo que sí sé es que cuando vivimos en cierto lugar, identificamos a las personas. Vemos por allá alguno que siempre camina, que siempre pasa, ¿no? Aquí pasaba un hombre, yo me acuerdo desde la secundaria, que me daba mucho miedo. No me acuerdo cómo le decían, alguna vez vino incluso con Hunter. Quique debe saberlo porque él sí lo saludaba y estaba con él. Yo no lo saludaba, no por grosería, pero sí desde la secundaria me daba miedo. Nunca conocí su nombre, pero sí sabía que existía. Estos hombres, así como Pedro lo encontró en el templo, en la puerta a la Hermosa, dice la Escritura que este hombre llevaba ahí todo el tiempo, ¿no? Todo el mundo lo identificaba, todo el mundo sabía que era cojo, que desde niño no podía andar. Y el milagro al suceder es innegable. Yo creo que por esto es una situación de estas. Los milagros por sí solos tienen en su definición el ser algo sobrenatural, algo que se atribuye solamente a Dios. A veces cuando somos de corazón duro, alguna persona que está enferma, vamos, oramos por ellos, o alguien va y les habla de la palabra y el Señor hace un milagro y terminan atribuyéndole
a otra cosa, porque no puedo decir de otra manera, a otra cosa el milagro que recibieron. Hay quienes así sucede. Los milagros son innegables. Estos hombres que nunca habían podido caminar, pudieron hacerlo. Nadie podía decir que no había sucedido, nadie podía decir que no eran y que estaban fingiendo. Eran hombres que eran característicos de cierta población. Y entonces Pablo dice que lo observa, que este hombre estaba oyendo a Pablo y que Pablo lo volteó a ver. Dice, y Pablo fijando sus ojos, ahí en el versículo 9, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. ¿Cómo podemos decir que Pablo vio que tenía fe? Recordemos que Pablo y Bernabé fueron capacitados por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo da sabiduría, el Espíritu Santo revela cosas a nuestras vidas sobrenaturales, de tal manera que Pablo podía ver la fe en este hombre. Claro que podemos ver la fe en ciertas personas, pero difícilmente puedo decir al ver a una persona, este tiene fe para creer. A lo mejor al escucharlo, a lo mejor al hablar con él, a lo mejor al convivir con él, podemos hacer cierto juicio, y no me refiero a un juicio de hacerlo salvo a él, sino de entender que puede o no puede ser salvo por lo que escuchamos de él, por su confesión de fe. Muchas veces cuando hay velorios, el que predica se toma la atribución de decir la hermana o el hermano eran hombres de fe. Por eso estamos tranquilos, ¿no? Porque le vimos predicar al Señor, le supimos confeso de que necesitaba del Señor. Esta es otra cosa, pero Pablo no lo había conocido. Pablo era la primera vez que se cruzaba con él. Y qué maravilloso es que un hombre de estas características haya prestado su oído a escuchar la voz del Señor. Y que fuese tan notorio que Pablo haya pensado, este tiene fe para creer que puede ser salvo, que puede ser sano. Sin embargo, no todos tienen esas mismas características. Les voy a invitar a que vayamos al Evangelio según San Juan y nos ubiquemos en el capítulo 6. Muchos crecimos en la iglesia. Creo que de los que estamos acá, nada más la hermana Leti, creo que no. No sé si él y yo, supongo que quién sabe. Pero la hermana Leti creo que no. Pero todos los demás sí. Así que todos escuchamos alguna vez la lección en la escuela dominical del niño que llevaba 5 panes y 2 peces. La tenemos muy clara, ¿no? Había una multitud que escuchaba al Señor, la prédica. El Señor le dijo a sus discípulos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Hay mucha gente, ¿quién les va a dar de comer? ¿Cómo? Dice la Escritura muy claramente que Él preguntaba para probar la fe de los apóstoles, para saber qué le iban a responder. El capítulo 6 del Evangelio según San Juan muestra esta parte en sus inicios. Este milagro en el que el Señor le pide a la multitud que se recueste, y una vez recostados, dice la Escritura, que partió el pan, dio gracias e hizo que se distribuyera, ¿no? Y entonces dice que alcanzó este pan para toda la multitud que escuchaba. El mismo Evangelio dice que había 5,000 varones, ¿sí? Esto nos refleja o nos muestra que no eran los únicos, había mujeres y había niños, pero los que eran contados eran 5,000 varones. Es un milagro que creíamos o que creímos en el momento de ser pequeños, porque era lo que la maestra nos estaba contando. La Biblia dice que los niños tienen una fe especial para creer. Hoy quizás si nos lo contaran a nuestras edades, somos más testarudos, ¿no? Más difíciles de inquietar sobre esto. Gracias a Dios lo aprendimos desde pequeños y creo que no tenemos duda de ello. Entonces dice la Escritura que vino el Señor que hizo este milagro y se fue. La multitud comió
Inclusive dice que el Señor le dijo: levanten todo lo que haya quedado para que no se desperdicie. Y dice que se juntaron canastas llenas todavía de lo que había sobrado. Y esta es la introducción que el Señor utiliza para el primer yo soy del Evangelio. Yo soy el pan de vida. Hay 7 veces que el Señor Jesús dice de sí mismo: yo soy. Ayer que veíamos esta parte en el seminario, yo les pedía a los jóvenes que están estudiando que escribieran 5 renglones en donde escribieran de lo que tenían seguridad de ser. Yo soy Jonatán, yo soy Tatal, yo soy Tatal. Y de repente una de ellas me dice: yo soy Saraí, me dijo sus apellidos, y le dije: ¿y si eres? Y se me quedó viendo y me dijo: pues creo que sí. No, ¿crees o eres? No, pues sí soy. Ah, bueno, tienes la certeza de ser, ¿sí? El Señor decía: yo soy el pan de vida. Él tenía la certeza de serlo. Los evangelios están puestos para que cada uno de nosotros que los leemos y que los escuchamos tengamos la misma certeza que el Señor tenía de decir de sí mismo: yo soy. Yo soy el pan de vida, decía el Señor, y lo decía con naturalidad porque sabía que Él era el enviado de Dios. Los que le escuchaban en algún momento debían tener la certeza de saber que Él era. Yo tengo la certeza de saber que el Señor es el pan de vida. Yo la tengo. ¿Por qué? Porque he creído en esa palabra, porque he creído en lo que está en la Escritura y porque he creído en la voz del Señor que dice: yo soy. Y entonces le decía a esta muchachita y a los que le acompañaban: el evangelio tiene que ser tan claro que podamos tener la certeza de decir: Él es. El Señor Jesús es el pan de vida, sin una sola duda. Para eso está escrita la palabra, para que creamos. Entonces dice el Señor o dice la Escritura, que se apartaron los discípulos en las barcas y que el Señor no había ido con ellos. Y que estos hombres le buscaban y le seguían y le decían: ¿dónde has estado? Te hemos buscado, no te vimos irte con aquellos. Y nos vamos a ubicar entonces en el versículo 25 de este capítulo 6 del Evangelio de Juan. Les acabo de dar el ahora vamos a ver lo que pasa. Ellos acaban de ver un milagro en el que se había alimentado a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Ellos no lo habían aprendido de la escuela dominical, ellos lo habían vivido, porque eran parte de esos que fuesen alimentados. Y dice el 25: y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Cuándo le preguntaron eso? Le preguntaron: ¿cuándo viniste acá? Y Él les responde otra cosa. Él les responde lo que está en el fondo de su corazón. A ustedes no les interesa cómo llegué acá. A ustedes les interesa que el día anterior habían comido pan y que se habían saciado. Había un interés en ellos, pero no era en conocer al Señor. Y les dice: ustedes vieron las señales, pero no vienen aquí por esa señal, no vienen aquí por ese milagro. Ustedes vienen porque les di de comer y porque se saciaron. Trabajad no por la comida, dice el versículo 27, que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Fíjense bien, el Señor sabe lo que hay en lo profundo de nuestros corazones. Y estos hombres van y le preguntan por encimita: bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las obras que tenemos que hacer? ¿Cuáles son las obras que necesitamos para querer el alimento espiritual? Y el Señor le responde: esta es la obra de Dios,
que creáis en el que ha enviado. A veces cuando evangelizamos decimos, solo tienes que creer. Para nosotros ha sido muy sencillo. Dios lo ha puesto en nuestros corazones. Y solamente decimos, solo tienes que creer. A veces es más fácil que, como en la Iglesia Católica, haya una reprensión y una tarea por hacer para perdón de pecados. A veces para el pueblo judío era más sencillo decir, bueno, pues ya me equivoqué, entonces voy a llevar un cabrito, voy a llevar unos 2 pollinos o voy a llevar esto. Es más sencillo. Porque sabemos, como dice la Escritura, que había una ley que decía, si hiciste esto, entonces haz esto. Es más sencillo creerlo. Pero cuando Dios te dice solamente tienes que creer, a veces es más difícil. Porque no está para todos el creer. Pero el Señor le está declarando lo único que necesitan y necesitamos para poder ser salvos. La obra de Dios es que crean en el que ha enviado. Obviamente hablando de sí mismo, ¿sí? No necesitas irte de rodillas, no necesitas tantos rezos, no necesitas postrarte horas para que Dios te perdone, porque el hecho de que tú creas y confieses tus pecados te hacen ser salvo. Ese es nuestro evangelio. Y eso es lo que el Señor le está diciendo. La obra de Dios es que creáis en el que ha enviado. ¿Por qué llegamos a este punto en el evangelio y no estamos en el libro de los Hechos viendo qué pasaba con los que habían visto el milagro? Por las siguientes preguntas. Versículo 30. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Fíjense bien, ¿qué preguntas le están haciendo? Tú me estás diciendo que tengo que creer. Entonces enséñame qué haces para que te creamos. ¿De cuándo acá Dios nos tiene que convencer de que Él es Dios? Eso es lo que estos hombres le están diciendo. Tú nos dices que la obra que de Dios para que podamos ser salvos es creer, ¿ok? ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y todavía se atreven a compararlo con Moisés. No dice tal cual el versículo eso, pero sí dice lo siguiente. ¿Qué obra haces? Dice el final del versículo 30. Y el 31 dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Es decir, tienes que hacer un milagro más grande que este. Moisés oró y el maná vino para el pueblo y todos comieron. ¿Qué señal haces tú? A Moisés le creían por esas señales. Tan es así que cuando Moisés le dice al Señor: bueno, ¿y qué les voy a decir? Le dice el Señor: ¿qué tienes en tu mano? Levanta esa vara y le empieza a mostrar las señales de que él había sido el enviado. Y como leemos aquí, pues había sido suficiente para que muchos creyeran que era enviado de Dios. Pero estos se han atrevido a incomodar al Señor, o a intentar incomodar al Señor en decirle: bueno, ¿qué señales haces tú? Porque el que venía antes de ti, el gran Moisés, ese oró y nos dio pan del cielo. Tan es así que se refiere a él, que el mismo Señor Jesús dice en el versículo 32: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Es decir, este no fue milagro atribuido a Moisés, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y se dispone a decirles: yo soy ese pan de vida. Acababan de vivir un milagro de la mano de Dios a través del Señor Jesucristo. Habían sido alimentados, habían sido saciados, y era una señal que para muchos fue propicia para creer al Señor.
Pero para estos no fue suficiente. Estos querían más. Estos querían que Dios se la pasara mostrándoles todo su poder para que pudiesen creer. Y les voy a decir algo. Todos estos vivieron las señales que el Señor Jesús hizo durante su ministerio. Y no creyeron. Hace muchos años, mi papá siempre decía, el que puede creer el primer versículo de la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, puede creer todo lo demás. ¿Tú crees que el Señor hizo todo esto? Puedes creer todo lo demás. Si Él pudo crear todo lo que vemos, entonces Él pudo hacer que todos estos hombres comieran de 5 panes y 2 peces. Él pudo hacer que una asna hablara. Él pudo hacer que el arca de Noé tuviese dentro de sí a los animales que habían de ser protegidos del diluvio. Él pudo hacer todo esto que leemos. Él pudo hacer que el Señor Jesucristo muriera y que resucitara. Pero todo está en creer que Él creó los cielos y la tierra. Estos hombres habían vivido el milagro y tenían dentro de sí todavía el alimento que se les había dado, y aún así querían otra señal. Nosotros no estamos para convencer al que no ha creído. No es nuestra tarea. Sí podemos insistir, claro que sí, y lo debemos hacer además. Pero el que ellos crean solamente proviene de Dios. Una vez más, bienaventurado Pedro eres, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Una vez más, la revelación de creer en el Señor viene por parte de Dios. Pero con todo y revelación, hay quienes no van a creer. Entonces el Evangelio de Juan está hecho con tantas veces y tantas veces que leemos creer. Son 94 veces, me parece, las que dice el Evangelio la palabra creer. Porque esta es la clave. Por eso decimos, lee el Evangelio de Juan en el capítulo 3, ¿no? Todavía les decimos el versículo 16. ¿Y por qué? Pues porque esto lo aprendimos a escuchar. Pero tiene un porqué. Porque está lleno de lo único que necesita hacer la gente para poder ser salvos: creer. Teniendo esta base, podemos entender entonces que los milagros no son la clave para que la gente crea, Si alguien necesita de un milagro para salvar su alma, yo les puedo asegurar que el Señor va a permitir que ese milagro suceda. Dice la Escritura que cuando uno salva su alma, en el cielo hay fiesta, ¿no? Entonces, ¿cómo Dios no va a proveer de un milagro si eso es lo único que necesita alguien para creer? Pero habrá milagros que llevarán a algunos a creer, pero a otros no. Por eso caímos aquí en este pasaje en Juan, porque dice el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 14 de donde veníamos, que en lugar de creer en el poder del Señor Jesús, la multitud empezó a llamarlos como Júpiter y Mercurio. Esto es, decían, dioses han descendido en forma de hombre. ¿Por qué toman esta reacción? Pues porque son hombres que están acostumbrados a ello. Son hombres que están acostumbrados a la idolatría. Cuando el Señor saca a Abraham de la tierra de su parentela, es porque era una tierra llena de idolatría, y lo ha apartado para ser diferente a todos estos. Entonces la reacción de ellos, en el versículo 12 dice, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Todavía uno más abusado tenía un templo, era sacerdote de ese templo. Y dice el versículo 13, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. No iba a perder su negocio, ¿verdad? Al contrario, le iba a dar validez a su negocio a través de un milagro que había sido hecho por Pablo, a través de Pablo.
por el mismo Dios. Y entonces dice que los apóstoles reaccionaron. Y dice que los apóstoles, al escuchar, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Vamos a ver la respuesta de estos dos hombres. Primero, dice que rasgaron sus vestidos. Esto dentro del pueblo judío solamente significa muerte. El rasgar sus vestiduras declara que hay muerte en eso. Cuando alguien ha perdido a un hijo, ha perdido algún pariente amado, lo que hace es rasgar sus vestiduras, y esto muestra que hay un luto en su corazón. Inmediatamente Pablo y Bernabé rasgan sus vestiduras y lo hacen con el fin de mostrar que ellos son, dice, hombres semejantes a todos ellos. Y ese semejante no es, bueno, tú y yo nos parecemos. No, lo que están diciendo es: nosotros somos hombres tan pecadores como todos ustedes. Vamos a ver rápidamente lo que se encuentra allí en Santiago. El versículo 17 del capítulo 5. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Lo que está diciendo aquí la Escritura es que Pablo, que Bernabé, que Elías, que David, que Moisés, que todos los que están nombrados en la Biblia, a excepción del Señor Jesucristo, son hombres como cualquiera de nosotros, que estamos sujetos, dice, a pasiones, es decir, estamos asignados en nuestro corazón, inclinados al pecado. Pero dice que a pesar de esto, Dios le escuchó, dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Lo que Pablo y Bernabé les están diciendo a estos varones es: ustedes y nosotros somos semejantes. Hay pecado en nosotros. Hay pecado que hemos vivido y que vivimos. Eso es lo que les están diciendo. No somos excepción, no somos nada distinto. Sin embargo, cuando uno acude a Dios sabiendo su condición de pecado, Dios le escucha. Entonces dice: nosotros no somos dioses, somos tan semejantes y tan pecadores como todos ustedes. Posteriormente dice que ellos han venido para llamarlos a arrepentirse y convertirse de sus vanidades, dice el capítulo 14. Y vamos a ver qué son estas vanidades ahí en Isaías, en el capítulo 44. Versículos 9 y 10. ¿Saben? No hay un capítulo más claro acerca de la idolatría que este de Isaías en el capítulo 44. No lo vamos a leer todo, pero si alguna vez usted quiere mostrar por sentido común cuál es la diferencia entre Dios y los dioses hechos por las manos de los hombres, puede utilizar este capítulo sin lugar a dudas. Dice el versículo 9: los formadores de imágenes, es decir, los que los hacen con sus propias manos, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho?
He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Y ahí empieza a hablar del herrero y del carpintero y de todos estos que hacen las imágenes con sus propias manos. Las vanidades de las cuales habla aquí el apóstol son todas esas imágenes hechas por manos de hombre. Y tan es así, hermanos, les decía, por sentido común. ¿Quién puede adorar algo que ha hecho con sus propias manos? Ni siquiera el material con el que están hechas las imágenes son creadas o dadas por la naturaleza. Alguien las formó y ese fue Dios. Es sentido común. Si tú tienes un objeto al que adoras, ese objeto necesariamente alguien lo tuvo que hacer. Y si fue así, ¿qué poder puede tener? Si nosotros tomamos una imagen y la tenemos que cargar para ponerla en otro sitio, ¿sí me explico? Lo que está hecho por manos de hombre no puede ser una deidad. No puede. Es así de simple, porque está hecho por el mismo hombre. Entonces, dice el apóstol aquí que ellos han sido enviados para que puedan volverse de sus vanidades, es decir, de sus ídolos, y se vuelvan a Dios. Y es muy claro, dice en el versículo 15, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, de estos dioses, de estos ídolos que ustedes tienen, os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es decir, conviértanse de todas estas vanidades que fueron hechas por manos de hombre, al único Dios que creó los cielos y la tierra. Eso es lo que les está diciendo. Esas vanidades alguien las hizo, pero ustedes se tienen que convertir al que creó todo lo que podemos ver. Dice la Biblia que no hay excusa. No hay excusa para nadie. Vamos a ir a un último versículo que dice esto, y lo vamos a encontrar en Romanos. Lo vamos a encontrar en Romanos en el capítulo 1, versículo 19 y 20. Creo que ese no lo puse en la hoja, se los debo, pero leamos lo que dice, versículo 19 y 20 del capítulo 1 de Romanos. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es decir, no tenemos que ver a Dios para saber que su poder y deidad existen, porque desde que Él formó la tierra es suficiente para saber que hay poder y deidad en Él, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto es, todos nosotros somos hijos, carnalmente somos hijos. La mayoría o muchos de los que están aquí tienen hijos. Necesariamente, sobre todo los padres de ahora, han podido ver a través de ultrasonidos y de tecnología cómo se ha formado un bebé dentro del vientre de su madre. Yo no puedo creer que haya una sola persona, y sí las hay, pero no puedo creer que haya una sola persona que pueda decir Dios no existe cuando hay un milagro tan firme como la formación de un bebé en el vientre de su madre. Hoy que lo veo, hoy que lo vivo,
debo admitir que con todo y que supiese algo, imaginaba algo, la certeza de lo que sucede al formarse un bebé es extraordinaria. La manera en la que cada órgano se forma, la manera en la que nuestras facciones se forman, la manera en la que el bebé empieza a crecer dentro del vientre de su madre, es algo que nadie puede negar que puede venir de Dios. Es un milagro que viene de Dios. A todo lo que volteemos a ver es un milagro. El sol, las estrellas, la luna, el lugar donde habitamos, que por cierto destruimos y destruimos, todo es creación de Dios, absolutamente todo. Y entonces dice el apóstol en esta carta a los romanos, nadie tiene excusa. Aquellos que demandan una señal como aquellos en Juan, o que lo hacen ahora, nadie tiene excusa. Quizá no vean a Dios, quizá no puedan decir es su poder o su deidad, pero todas las cosas que sí vemos dan testimonio de que Él tiene poder. Entonces, estos hombres habían visto un milagro, habían visto a un hombre que siempre veían tirado en el suelo, levantarse y caminar. Esto no fue suficiente para terminar con todo ello. No terminó con su incredulidad, no terminó con su idolatría, porque no para todos es ser salvos. Pero si hoy ustedes y yo podemos creer que el Señor formó todo lo que vemos, agradezcamos, porque Él ha puesto en nuestro corazón el creerlo. Quizá no encontremos una explicación para muchas cosas en la Biblia, algún día nos los va a revelar, pero si ustedes creen que el Señor hizo los cielos y la tierra, podemos creer todo lo demás. ¿Tienen dudas? Volteen a ver a su madre o a su padre, volteen a ver a sus hijos, volteen a ver las estrellas, los cielos. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y seguramente podrán confirmar la fe que hoy tienen, que hoy tenemos. Esa es la palabra del Señor para nosotros esta mañana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Es un milagro el que cada uno de nosotros pueda creer en lo que tú eres. Ciertamente, hemos creído en tu poder, porque tú has revelado a nuestras vidas la verdad del Evangelio. Te rogamos que no seamos insensibles, que podamos ir a los hombres y mujeres que nos rodean, hablándoles de tu palabra, esperando, Señor, que puedan escucharnos y que esta misma verdad que ha sido revelada a nuestras vidas sea revelada para ellos. Estos hombres y mujeres que vieron al apóstol decirle a este hombre que se levantase, quizá muchos perdieron su alma por no haber creído que la salvación venía por parte tuya. Te rogamos, Señor, que podamos llevar tu palabra y que seamos conscientes de que la salvación viene de ti, que los milagros vienen de ti y que podemos estar confiados en que si hemos creído, estamos a las puertas de la vida eterna. Te agradecemos por todo esto en tu nombre, Jesús. Amén.